Bendiciones, mis amadas hermanas. Qué bueno que está con nosotros en este precioso tiempo que el Señor nos da, ¿verdad? En su palabra, en su presencia, para que nosotras seamos instruidas en ella. Y es un gran privilegio estar delante de usted, en verdad, con luchas y pruebas, pero el Señor ha estado con nosotros, ¿verdad? Y nos trae una palabra hermosa el Señor en esta noche. Pero antes de empezar, le voy a pedir por favor a mi hermana Vero que ore por nosotros, ¿verdad? Que nos dé el Señor la sabiduría. Y oremos por toda aquella mujer que está escuchando, ¿verdad? Que está mirando estos estudios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, nos Señor. presentamos en esta hora, Señor. Sí, Padre. Con un corazón agradecido, Señor, Sí, de que tú Señor. nos puedas Sí, Señor. dar esta palabra, Señor, que la Así podamos es. estudiar y transmitir a nuestras hermanas que Sí, nos Padre. ven, Señor, por medio de estos medios, Señor. Bendecimos a todas aquellas que nos escuchan. Sí, Señor, te pedimos que abras su corazón, su Sí, entendimiento, Padre. Señor, para que reciban esta palabra, que la Así podamos es. transmitir con denuedo, Así Señor, es. para ellas. Así es. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra a ti, hoy y siempre. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Pues seguimos, hermanas, con las mujeres de la Biblia, ¿verdad? En este día vamos a ver a Rispa. No sé si usted había oído de ella, pero le invito a que vaya y agarre su libro su notebook de apuntes, su Biblia, para que nos acompañe, ¿verdad? Cada vez que leemos un versículo. Vamos a estar mirando el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Y acompáñenme, por favor, vamos a estar leyendo el 21, del 8 al 14. En realidad, ahí nos vamos a estar enfocando en segunda de Samuel 21. Así es que acompáñenme, por favor, segunda de Samuel 21. Vamos a estar empezando con el número 8. Y dice así la palabra: pero tomó a 2 hijos de Rispa, hija de Ahías, que ella había dado a luz a Saúl, a saber, a Armoni y a Mefiboset. También tomó 5 hijos de Merab, hija de Saúl. En otras traducciones dice hijos de Mical. Dice la palabra, seguimos, dice que ella había dado a luz a Adriel, hijo de Barzillai, el Mejolatita. Los entregó a manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y murieron los 7 juntos. Y vamos a dejar ahí mientras. Mira, hermana, qué escena tan difícil de imaginar, ¿verdad? Que dice que los hijos de esta mujer se les entregó a los Gabaonitas para que les ahorcaran. ¿Quién era en realidad Rispa? Porque habla muy poco de ella. Pero el ejemplo que nos da, hermanas, es muy impactante. Fíjese que Rispa era la concubina de Saúl. Dice la palabra que de ella, ¿verdad?, nacieron estos 2 varones, Armoni y el otro era Mefiboset. Dice que cuando usted va a la historia, en aquel tiempo, las mujeres y las concubinas en sí, pero mujeres también, tenían muy pocos derechos. Era muy escaso el valor que se les tenía, ¿verdad? Pero miramos algo muy hermoso en ella. Ella demostró tener valor y lealtad, no solamente hacia sí misma, pero también a sus hijos. Acompáñame al 21:10, por favor. Dice la palabra así: y Rispa, hija de Ahías, tomó una manta de cilicio y se le tendió sobre una roca desde el principio de la siega hasta que empezó a llover. Dice que esto estaba, dice, sobre ellos, antes de que empezaba a llover agua del cielo. Dice, sin dejar que ninguna ave del cielo posase sobre ellos de día, ni los animales del campo de noche. En otras porciones dice que eran aves de rapiñas de noche, ¿verdad? No sé ni cómo empezar a describir esto. Era muy difícil lo que había pasado a esta mujer. Sí. O sea, simplemente la escena de que habían ahorcado a sus hijos. Mira, hermana,
Esto pasó cuando usted mira más adelante, el 21:1, dice que vienen a David los gabaonitas, ¿verdad? Y les dice David que qué quería que él hiciera por ellos. Hasta entonces David, me imagino yo, que sabía y no sabía en realidad lo que había hecho Saúl en contra de los gabaonitas. Había un pacto muy marcado que Josué había hecho con ellos desde hace mucho tiempo atrás, algo que Saúl había quebrantado. Saúl mató a los gabaonitas. Entonces, el Señor, delante de Dios, no era esto aceptable, ¿verdad? Acompáñenme, lo vamos a leer porque quiero dejar esto muy plasmado entre nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a entender qué más pasó. Acompáñenme el 21, el número, leamos desde el 1, dice: aconteció en los días de David que hubo hambre durante 3 años. Ay, discúlpeme. Dice, años consecutivos. Dice, David buscó el rostro de Jehová. Y mire lo que el Señor le dice. Dice, Jehová le dijo: es por causa de Saúl y su casa sanguinaria, porque él dio muerte a los gabaonitas. O sea que esto era un pacto que se había hecho, que no se podía quebrantar. En el 2 dice, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló, y los gabaonitas no eran los hijos de Israel, o sea, no era pueblo de Israel. Dice, sino el remanente de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel, mire esto, habían hecho un juramento, pero debido a su celo por los hijos de Israel y de Judá, Saúl había procurado matarlos. No. Mire el 3. Dice, David preguntó a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿Y con qué haré compensación para que bendigáis la heredad de Jehová? O sea que él sabía que conforme a los gabaonitas hicieran, el pueblo de Israel iba a ser bendecido. Entonces, ¿qué pasa? David agarra estos hijos de Rispa y los hijos de Mical o los hijos de Merari, y se los da a los gabaonitas, porque ellos fueron lo que pidieron, y los agarraron, los tomaron y los ahorcaron. Pero entre todo esto, ¿dónde queda Rispa? Imagínese, hermana, que te maten a tus hijos, ¿verdad? Es algo muy impactante, pero miramos que el proceder de Rispa fue muy hermoso, a pesar de que dice la historia, y si usted va más adelante, conforme a los estudiosos de la palabra, dice que aproximadamente estuvieron esos cuerpos 6 meses al descuidado, o sea, 6 meses a la intemperie, 6 meses colgados ahí, en ese lugar. Yo platicaba con mi hermana Vero hace algunos días y nos imaginábamos esa escena, y me imagino que ha de haber sido una escena muy difícil para esta mujer. Pero sigamos porque no nos podemos quedar aquí en la introducción. Así es que le voy a pedir a mi hermana Maribel, por favor, que nos hable del desprecio y el dolor de Rispa, por favor. Así es, hermana. Y como decía nuestra hermana Sara, no nos podemos imaginar ni por un momento lo que esta mujer sentía, hermanas, que aparte de ser mi esposa, era solamente concubina. Me imagino que para ella su único consuelo eran sus hijos, y su parte de su vida eran sus hijos, y lo que ella amaba, pues ni siquiera podía abogar por ellos para que no sufrieran el sacrificio pues que se iba a hacer, hermanas. Sí. Esta mujer estaba enfrentando una situación tan dolorosa que yo no tengo ni siquiera esas palabras como para expresarlo. Es muy impactante. Amén. Esto, pero vemos que ella sabía que esto pasaba, y ya que por las acciones que había hecho el rey Saúl,
lo que, como nos decía la hermana, la acción de matar a los gabonitas y el pacto que se había hecho, ella pues era tanto su dolor que dice la palabra que ella los cuidaba, hermanas. Dice que llovía, como dice la palabra, decía que los cubría. Si pudiera uno plasmar ese dolor de ella y lo que en ella pasaba en su mente, ¿verdad, hermana? Sentirse despreciada como ni esposa es como concubina, sentirse como sin valor porque le quitaron sus hijos. O sea que prácticamente ella se quedó sin esposo, porque su esposo pues supuestamente era Saúl, se quedó sin esposo, se quedó sin reino porque tampoco tenía un hogar, se quedó sin hijos. Pero lo más impresionante, hermanas, que ella hizo alzar su voz, a pesar de su dolor y el menosprecio a su persona como mujer. Ella vemos que hace acciones. Hermanas, yo pienso en mi corazón que ella, para poder soportar eso, tuvo que tener un encuentro con Dios. Porque solamente el amor de Dios y la fortaleza de Dios hace hacer esos actos, hermana, porque yo creo, hermana, si yo estuviera en ese momento, no sé qué haría, pero si lo pensamos humanamente, sí, yo creo no soportaría ver a mis hijos de esa manera. Vamos a hablar bajados en la tierra, sí. hermana, ¿sí? ¿Me entiende? Y ella dice que lo hizo por un lapso de 6 meses. Ir, cubrirlos cuando había el sol, cubrirlos cuando llovía. Oh, hermanas, la ida y la vuelta, hasta que alzó su voz. Y entonces ella fue escuchada. Lo impactante de ella fue, a pesar de esta escena, de los hechos, ella no huyó, no corrió y no se fue de ese lugar. O sea, con el hecho de cubrirlo, sus acciones de mostrar el amor a sus hijos, fue más que 1000 palabras. Sí. Y vemos después qué es lo que va a suceder, hermanas. Yo no tengo más palabras, solamente para mí esto es una de las mujeres que me han impresionado en mi corazón como madre, como esposa, como seguir, hermanas. Ella, a pesar de no tener nada, ella siguió adelante. Wow, sí, es muy impactante. Yo creo que mientras nosotras vamos estudiando la palabra, vamos entendiendo que el único que nosotros necesitamos y con el único que nosotros dependemos es del Señor. Que no importa, mis amadas hermanas, y se lo digo con mucho temor, no importa lo que pasemos, no importa lo que vamos a enfrentar, no importa la situación que estemos mirando, sintiendo, pero el Señor está ahí. El Señor está ahí para darnos la guianza y para sacarnos adelante, ¿verdad? Y es lo más hermoso cuando nosotros le tenemos a Él, ¿verdad? Él es nuestra esperanza, hermana. Él es tu esperanza. Y vamos a seguir más adelante. Vamos a mirar el carácter de Rispa como individuo. Y le voy a pedir a mi hermana Vero que nos explique de esto, por favor. Amén, hermanas. Vamos a ver el carácter de esta mujer como persona en su interior. Cuando las hermanas leían este pasaje, hermanas, no sé si ustedes prestaron atención, pero ¿me permite leerlo, hermana? Claro que sí. Escúchenlo, hermana, para que vea por qué nosotros nos hemos quedado sorprendidas de la actitud de esta mujer, para ver su carácter que desarrolló en esta escena proceso tan sangrienta, hermana, en estos capítulos que nos muestran que fue una mujer paciente, fue una mujer decidida, fue una mujer que perseveró, fue una mujer humilde. Le voy a leer la historia, hermana. Las hermanas ya lo leyeron, pero para que se le quede plasmado en su corazón, en su mente, Así es. para que usted se sienta motivada a ir a leer también, porque usted va a quedar impactada, pero va a tomar fuerzas y se va a hacer de un carácter fuerte para todo lo que pueda venir a su vida o a nuestras vidas. Dice así, hermanas. Pero tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido con Saúl,
Su hijo de Rispa se llamaba Armoni y Mefiboset. Y los 5 hijos de Mical, dice, y los entregaron en manos de los gabaonitas. Y ellos, hermana, los ahorcaron. Y dice, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio, lo que decía la hermana, y la tendió para sí sobre el peñasco, o sea que lo tendió sobre la roca. Y para nosotros, hermana, la roca es Cristo. O sea, ahí estaba el carácter de ella. Aleluya. Donde estaba firmada era en Cristo, hermanas. Y dice, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Lo que decía la hermana, se formó su carácter de ella porque ella estaba afirmada, afianzada en que esos hijos de ella los tenía que cuidar, aún muertos. Sí. Aún ahí colgados, hermana. Ella no perdió la fuerza, porque era una vergüenza en esos tiempos que los hijos se colgaran. Pero ella no le importó eso, porque ella estaba confiando que Dios era su fuerza. Así es. Hermanas, nosotras vamos a pasar quizás no estas cosas, Dios nos libre, pero vamos a pasar situaciones donde quizás tengamos vergüenza y tenemos que ser fuertes. Vamos a pasar situaciones donde quizás el Señor tenga que pasar a nuestros hijos en tratos donde nosotros tenemos que tener un carácter firme, sin titubear, seguir adelante y tener la humildad y la sencillez para seguir adelante en los caminos del Señor. Esta mujer nos deja una gran enseñanza para nosotros, hermana. Esta mujer nos deja una enseñanza que tenemos que tener grabado en nuestros corazones, porque no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Amén. ¿Verdad? Pero otra cosa que impacta de ellas, hermana, acompáñeme a leer en el segundo libro de Samuel 21:11, ahí donde estamos, y dice, y fue dicho a David lo que Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, hacía. O sea que le fueron a contar al rey David lo que esta mujer hacía con sus hijos cuando estaban colgados, cuando estaban muertos. La gente que la miraba le contó a David. Y por causa de esa actitud, por causa de su firmeza, por causa de su fidelidad de cuidar a sus hijos, por causa de quedarse firme ahí, se le fue contado al rey David. Hermana, por causa de ese carácter, hicieron justicia. Así es. Bajaron sus hijos, porque qué dolor tan grande es para una persona. Lo podemos mirar de esta manera, hermana. Cuando hay un muerto y no sabes dónde está el muerto, no lo puedes ver por última vez, no puedes darle un entierro, es más doloroso que cuando te lo entregan y lo puedes. Y ese dolor, ella se le fue quitado, menos el dolor cuando le entregaron a sus hijos y ella los pudo sepultar. Y esa era la justicia que ella quería tener a sus hijos aún muertos y darle una sepultura. Muchas veces, hermana, nuestro carácter va a ser que peleemos por nuestros hijos, que oremos por nuestros hijos, que los cubramos como esta mujer cubría, que los cubramos, hermanas, para que ellos puedan, si se fueron al mundo, para que con nuestra oración ellos pueden regresar. Así es. Dios nos libre que no se vayan, pero hermanas, no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Esta mujer nos enseña a ser unas mujeres con carácter, firmes, buscando al Señor sin titubear. Que el Señor nos ayude a permanecer en los caminos del Señor, hermana. Y que el Señor les ayude, hermanas, a ustedes a seguir adelante, las que nos miran por el programa. Que el Señor les dé la fuerza, la gallardía, la valentía para seguir adelante en los caminos del Señor. Como mujer que somos, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor que podamos estar pasando. Wow. Sí, en verdad, son pocas las palabras que podamos expresar, ¿verdad? Con todo este panorama que estamos mirando. Y mire, ella como el carácter que el Señor le formó, no solamente como individuo, pero también le formó un carácter como madre. Pero tuvo que pasar este proceso primero para poder sacar el verdadero carácter de madre. Era un proceso difícil, pero que es la única manera que lo pudo desarrollar o implementar fue hasta aquí. Y usted mira, como nos leía la hermana Vero anteriormente,
Ella estuvo ahí de día y de noche mirando esos cuerpos. Tal vez ella estaba, imagínense hermana, día y noche por todo ese tiempo. Aproximadamente se piensa que fueron 6 meses. Esos cuerpos ya descompuestos, esos cuerpos que ya olían, ay Dios mío, esa piel deshecha ya, tal vez, discúlpeme cómo se va a oír, pero así es, tal vez gusanada, tal vez, no sé, que la manera que se mira un cuerpo descompuesto no es agradable, hermana. Pero ella permaneció ahí día y noche, tal vez no dormía, tal vez tenía frío, tal vez alguien le llevaba de comer, no lo sé, hermana, pero ese trabajo era muy cansado, muy difícil, no solamente en lo que era lo emocional, pero también en su cuerpo de ella. ¿Se imagina pasar todo eso? Y parte de la tristeza que ella sentía. Pero ella amaba tanto a sus hijos que ella lo pudo demostrar de esa manera. Y nosotros el día de hoy, mis amadas hermanas, el Señor nos quiere hablar también a nuestro corazón. Que no hagamos a nuestros hijos como ídolos. Es algo que el Señor quiere quitar de nuestras vidas. Porque mucha mujer hay así. Mucha mujer que idolatra a sus hijos. Y muchas veces el Señor nos tiene que quitar por eso, desafortunadamente. Discúlpeme que se lo diga de esa manera. Pero así es. Ahora, miremos a Rispa como una mujer de admiración, porque a pesar de que sus hijos estaban muertos, ella permaneció fiel ahí. Ella estuvo ahí. Ella pasó, como nos explicaba nuestra hermana Vero, esa humillación de mirar a esos cuerpos ahí, porque eso era antes. Se exponían los cuerpos para humillación de no tener una sepultura correcta, ¿verdad? Y vemos que ella los cuidó tanto que aún en la noche ella espantaba a esas aves de rapiña, esas aves que vienen y comen la carne. Y ella no paró, ella no le importó que estuvieran esos cuerpos muertos, hermana. Y ella fue una mujer que perseveró en esto. Ella no le importó que sus hijos estuvieran ahí, colgados, de esa manera que ella los podía mirar. Y no sé, hermana, qué pases tú en tu casa, pero muchas veces nosotros podemos ver el proceder de nuestros hijos y tal vez ellos están muertos espiritualmente. Tal vez ellos están en una condición de pecado que tal vez ellos ya huelen. Tal vez el mismo pecado los está destruyendo por dentro. Tal vez su misma carne, ¿verdad? Tal vez no sé yo qué es la condición de tus hijos. Yo sé la condición de los míos y créeme que aún de nuestras hermanas, yo me imagino que ellas también, nosotros intercedemos por los nuestros porque miramos cosas en sus corazones que tienen que ser transformadas. Me imagino que tú también te identificas con esto. Tal vez tus hijos están, no sé, en drogas, tal vez en alcohol, tal vez en rebeldía, tal vez con influencias que los han hecho pecar, que los han hecho apartarse de la voluntad de Dios, los han hecho parar de buscar la presencia del Señor, cuando tal vez el Señor te dijo, el hijo que te voy a dar va a ser un gran siervo de Dios. No sé qué estés pasando, hermana, pero déjame decirte que no importa la condición que nuestros hijos tengamos, podemos seguir peleando por ellos. Así es. Podemos, fíjate que las aves de rapiña, en lo espiritual significan demonios, significan espíritus, significa todo aquello que el diablo les está mandando. Y algo que miramos en ella, en Rispa, era de que ella usaba ese manto que significa la oración. Tú puedes interceder por tus hijos, no importa la condición que tengan. Tú puedes no solamente interceder, orar, ayunar por ellos, hermana. El ayuno quebranta todo yugo, toda presión. El ayuno es poderoso. Amén, así es. ¿Verdad? Tú tienes que estar confesando la palabra a tus hijos también. Y ¿sabes qué? Déjame te voy a decir. Un muerto no puede oír. Un muerto no te va a responder. Pero tú puedes ir y hablarle la palabra a tu hijo.
Yo conocí una hermana, este es un testimonio de una hermana, que su hija estaba en malos pasos y ya no hallaba de una manera de hacerlo. ¿Y sabes qué hacía? Ella le escribía todas las mañanas una notita a su hija. Le escribía el versículo. Tal vez tú ya no tienes una manera de cómo expresarte a tus hijos. Tal vez ellos ya no te quieren escuchar. Pero podemos ser audaces. El Señor nos puede dar la sabiduría de hablarles. Tal vez tú ya no lo puedes hacer verbalmente porque se molestan o te dan la vuelta, se enojan. Pero sí les puedes hacer como esta hermana le hacía. Le dejaba notitas. Mándales un texto, hermana. Mándales una llamada. Tal vez no te van a contestar. Mándales un voicemail. ¿Verdad? Mándales un email. Pónselo en el refrigerador. Yo no sé cómo. Pero el Señor quebranta los corazones a través de la palabra del Señor. A través de la palabra que tú les puedas dar a tus hijos. ¿Verdad? Tú miras el pecado y dices, no, el Señor me dijo que tú vas a ser un siervo de Dios. Que te escuchen, ministralos, hermana, porque muchos de nuestros hijos escuchan la palabra y son quebrantados y son transformados. Pero si tu hijo no está en esta condición de estar muerto, déjame decirte que el Señor puede hacer milagros, el Señor puede resucitar muertos, porque su palabra es la misma de ayer y de hoy y permanece esa palabra, ¿verdad? Y tenemos una promesa de que yo y mi casa serán salvos y seguiremos al Señor alabándole y bendiciéndole y sirviéndole también. Y tenemos que hacer las promesas del Señor nuestras, ¿verdad? Y, hermana, el Señor sigue obrando en nuestras vidas, el Señor sigue obrando en nuestras familias. Así es que sigamos adelante, sigamos permitiendo al Señor que trabaje en cada circunstancia que nosotras pasamos. Así es que no mires, hermana, a tu alrededor, no mires lo que está pasando. Cree la palabra que el Señor te está dando. Aún nuestro corazón, dice la palabra que es engañoso, nos puede engañar. Nuestras emociones nos pueden engañar, pero el Señor no te va a fallar. Amén. El Señor es un Dios fiel, un Dios que nos ama. Y por eso el Señor siempre nos está hablando y siempre nos está recalcando, dice, ¿verdad? Esta palabra, que el Señor está con nosotros. Amén. Tal vez tú eres abuelita, tú puedes interceder por tus nietos, tú puedes interceder por los que están alrededor tuyo. La oración tiene poder, hermanas. Y vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Y el Señor, este carácter que moldeó en Rispa, lo puede hacer con nosotras también. Entonces le vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Porque el tiempo es muy cortito. Que el Señor nos siga hablando. Que el Señor te siga hablando en la intimidad de tu casa. Tal vez agarraste la nota, los versículos. Te repito otra vez más. Estábamos en 2 de Samuel. Capítulo 21, tú lee lo demás para que el Señor te siga hablando. Y le vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Que siga haciendo su obra. Padre, venimos delante de tu presencia. Tú sabes el corazón de cada mujer. Tú sabes, Señor, las circunstancias que ellas están pasando. Tú sabes, Señor, que muchas veces miramos a nuestros hijos, Padre, y tal vez no se parecen a ti. Te pedimos por ellos, Señor, para que tú les alcances, para que tú les hables, que a través de tu palabra, Señor, ellos puedan venir a arrepentirse, Señor, delante de tus pies. Confesamos que todo hijo que no te conoce te va a confesar, Señor, va a confesar tu nombre, va a ser salvo, Señor, que aquella mujer que está pasando, Señor, dificultades con ellos, tú les vas a dar la sabiduría, Padre amado, para guiarlos, Señor, en el nombre de Jesús. No importa en qué pecado estén, no importa qué tan bajo, Señor, hayan caído, Padre. Nosotros declaramos que vas a hacer una obra grande, Señor. Te pedimos por cada una de esas mujeres, Señor, fortalécelas, Padre amado, que esta palabra se haga viva en ellas, que recobren fuerzas, Señor, que entiendan, Padre, que solamente tú eres el que nos puede ayudar, que solamente tú eres, Padre amado, que nos puede, Señor, dar
la sabiduría y aquello que necesitamos. Así es. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, mis amadas hermanas. Fue un privilegio estar con usted. La palabra es viva en nuestras vidas y va a seguir la obra, ¿verdad?, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y asimismo, como siempre, le pedimos que si usted fue edificada a través de esa palabra, que lo pueda compartir. Hay muchas mujeres allá afuera que la necesitan. Amén. Que el Señor me la bendiga. Nos miramos el siguiente miércoles. Y como dice nuestra hermana Evelyn, Maranata, Cristo viene pronto.